Que la bendición de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Vamos a continuar hoy con el tema número 2 de esta serie del Espíritu Santo y lo que la Biblia dice acerca del Espíritu Santo. En nuestro tema anterior he expuesto el tema de la persona del Espíritu Santo y la promesa de su venida. Y hoy vamos a ver la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Y vamos a encontrar que tiene un cumplimiento en 3 tiempos: pasado, presente y futuro. En cuanto al pasado, vemos en la Biblia, en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 4, el primer cumplimiento que había sucedido 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesús. En el versículo 1 nos dice así la palabra de Dios: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y en el versículo 2 nos dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. En el versículo 3 nos dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre ellos. Y en el versículo 4 nos narra diciendo: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. La palabra otras lenguas, glosolalia, significa en otros idiomas que ellos no sabían, no conocían, pero al abrir su boca hablaban otros idiomas. Y todo esto era según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, el Espíritu Santo determinaba quién recibiría qué lengua para hablar. La venida del Paráclitos, que en el tema anterior hablamos bastante de este término griego. La venida del Paráclitos, que es el consolador, el guiador, el intercesor, que en la Biblia todo esto es sinónimos del Espíritu Santo, que a la vez son características de Jesús. Esto tuvo un impacto transformador en la vida de los discípulos y la comunidad que los rodeaba. Antes de ese evento, los discípulos estaban temerosos, confundidos, con dudas, con asperezas y celos entre ellos. Pero al recibir el Espíritu Santo, ocurrieron cambios importantes. Ahora ellos comenzaron a hablar públicamente sobre Jesús con gran confianza, incluso entre multitudes, e incluso entre autoridades que antes los intimidaban a los discípulos. Ahora, llenos del Espíritu Santo, predicaron el Evangelio en lenguas diversas, en lenguas que no conocían, permitiendo que personas de diferentes regiones que habían llegado hasta Jerusalén entendieran el mensaje de Jesús. Además, habían vivido unidos en la fe, compartiendo sus bienes y en profunda comunión. El Pentecostés puede considerarse como el nacimiento oficial de la iglesia cristiana. El Pentecostés marcó el primer cumplimiento de la promesa hecha por Jesús sobre la presencia del Espíritu Santo. El apóstol San Pablo habla del cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo en el tiempo presente. Él afirma en Efesios capítulo 1 versículo 13: en Él
también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Qué hermosa promesa. Saber que el Espíritu Santo nos puede sellar. El Espíritu Santo te puede sellar si deseas entregarle tu vida a Él. No solo tus necesidades, tus problemas, tus situaciones personales, tu familia que se destruye, no solo eso, sino entregarle al Espíritu Santo el control de tu vida, para que des el fruto del Espíritu. Cuando aceptamos a Dios y aceptamos a su santa palabra, la Biblia, y cuando creemos en Cristo, entonces somos sellados por el Espíritu Santo a través de su bautismo. Esto se refiere a la creencia de que al ser bautizado recibimos un sello espiritual que nos identifica como una propiedad de Dios. Ya no me pertenezco a mí, sino ahora yo a través del bautismo cedo mi vida y digo, te pertenezco a ti, Señor. Ese sello, el sello del Espíritu Santo, es visto como la confirmación de la fe y la garantía de la herencia eterna. El término garantía en la Biblia significa una seña, un adelanto, una seguridad. Sí, es una seguridad que Dios te quiere dar, pero una seguridad acerca de ¿qué? Acerca de tu salvación, acerca de la presencia del Espíritu en tu vida. En este contexto, el bautismo del Espíritu Santo es la garantía de que recibiremos todo lo que Jesús nos ha prometido. Teológicamente, el sello del Espíritu Santo representa la marca distintiva de que pertenecemos a Cristo. Ahora, es importante distinguir entre el bautismo en el agua, que es un ritual visible, y el bautismo en el Espíritu Santo, que es un evento espiritual que ocurre cuando somos sellados por el Espíritu. En resumen, el sellamiento por el bautismo significa que cuando creemos en Cristo y somos bautizados por el Espíritu Santo, recibimos un sello que nos identifica como propiedad de Dios. Cada mañana debemos entregarnos a Dios y consagrarnos a Él, para que podamos recibir la presencia de su Espíritu con su poder vivificante y santificador. Y al iniciar las actividades del día, tendremos entonces la seguridad de que el Espíritu Santo nos lleva a vivir en santidad. Pero hablábamos de un pasado, de un presente y también de un futuro. Y en el libro de Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29, esta profecía de doble cumplimiento. Su primer cumplimiento fue en Pentecostés. Y también nos habla de un segundo cumplimiento que será previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 27 del libro de Joel, capítulo 2, nos dice así: y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Versículo 28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Este texto anuncia que Dios derramará su espíritu de forma abundante y universal. En el tiempo del fin,
cuando la obra de Dios aquí en esta tierra esté por terminar, los esfuerzos realizados por los creyentes, la dirección del Espíritu Santo, irán acompañando por manifestaciones especiales del poder divino. Sí, bajo la figura de la lluvia temprana y tardía que cae en los países orientales, al tiempo de la siembra, la lluvia temprana, y la cosecha en la lluvia, lo que conocemos como la lluvia tardía. Tomando esto como ejemplo, la Biblia nos habla de dos lluvias del Espíritu Santo. La primera en Pentecostés, que desde ahí se inició la siembra, y la segunda será la segunda lluvia del Espíritu Santo. La segunda lluvia que será la lluvia tardía. Cuando pongamos nuestro corazón en unidad con Cristo y nuestra vida en armonía con su obra, el Espíritu Santo que descendió sobre los discípulos en el día de Pentecostés, también descenderá sobre nosotros. Qué maravilloso saber que la promesa del Espíritu Santo hecha por Jesús sigue una línea de tiempo que indica una acción que ya ocurrió en Pentecostés y una que está ocurriendo hoy en aquellos que entregan sus vidas a Dios. Sí, están ocurriendo en las personas como vos que ahora estás viendo este video. Personas como vos que estás sintiendo la influencia del Espíritu Santo que te está llamando a creer y a entregar su vida. El Espíritu de Dios te llama para sellarte y para que puedas sentir el gozo de la salvación, de saber que te estás preparando para recibir a Jesucristo. En nombre de ese Dios que cumple sus promesas y que cumplió la promesa de darnos el Espíritu Santo, en nombre de ese Dios, muchas bendiciones.